pero ahora lo hice esperar. ¿Te hice esperar mucho, Federico? Un placer acompañarte. Qué bueno. Cristina. Mira, ¿quién te iba a decir? No terminamos en mi primer programa en La Nación. Programa, sí, sí. Impresionante. Bueno, felicitaciones. Muchas y gracias. El mayor de los éxitos. Muchas gracias. Antes de pasar a tu métier, concretamente, no quiero perderme. Puede ser como un déjà vu, porque estando en el gobierno de Mauricio Macri, te tocó el cambio de viento mundial con la asunción de Trump, y ahora pasa de nuevo, pero quizás la Argentina no está en las mismas condiciones. ¿Qué nos podés decir del efecto de la economía de Trump en Argentina? No, me parece, lo dijo hoy el ministro Caputo, de una manera muy clara. Argentina ha tenido inestabilidad por sus propios problemas. La verdad que si uno tuviera que poner una balanza, los problemas de Argentina, cuánto dependen de lo propio y cuánto dependen de lo externo, yo te diría, no sé, 99% de lo propio, porque hicimos las cosas tan mal durante tanto tiempo que el mundo podía estar volando y Argentina le iba a ir mal. De hecho, desde los años 90 acá, el mundo bajó la pobreza de 40 puntos, de 40% de la población a 10% de la población. Y Argentina en ese periodo subió la pobreza de 10 a 40, ¿se entiende? Entonces, sí, los problemas son nuestros. Hoy en Argentina se ve una situación, para mí, inédita, que creo que es muy alentadora, que es que hoy tenemos una situación fiscal ordenada. Argentina tiene un superávit fiscal que el presidente Javier Milei logró el primer mes de gestión. Claro, y para vos ese es el antídoto que tenemos ante las crisis. Un antídoto que nos hace, porque de repente estamos nosotros, vos pensás que si vos sos un país que está en deuda, que gasta más de lo que recauda, donde el gobierno está permanentemente tratando de ver cómo renovar su deuda, que tiene que colocar más deuda, eso lo pone al país en una situación de vulnerabilidad obvia. Y sobre todo hoy por la falta de perspectivas de certidumbre. Hoy tenemos un país que tiene superávit fiscal, es decir, que está cancelando deuda, no está acumulando deuda. Entonces, Cristina, simplemente te resumo, me parece que hoy Argentina en esta situación que es muy sólida. Único país en el continente americano con superávit fiscal. ¿Quién hubiera dicho? Federico, te llevo a tu área. Sí. ¿Qué es la motosierra 2.0? Y el otro día veía en un intercambio que tuviste con Elon Musk, ¿no? Tu contraparte en el gobierno de Estados Unidos, donde te habían preguntado cuál era la clave de tu plan, y vos dijiste, la clave es borrar, borrar, borrar. Nosotros preparamos la tecla borrar, chicos. ¿Tenemos la tecla borrar? Ahí está. Bueno, ¿Qué se borra este año? ¿Cómo es la motosierra 2.0? Sí, ese diálogo, no era con Elon, era con un profesor de Princeton. Estábamos contando un poquito yo contaba una frase muy famosa de Elon Musk que dice, la mejor pieza es que no haya ninguna pieza, ¿no? Entonces, me parece que uno a veces cuando mira al Estado, por ahí tiene una tentación de decir, bueno, ¿cómo simplifico, cómo mejoro lo que está? Yo creo que el gobierno de Javier Milei se hace una pregunta un poquito más profunda, que es, ante cada cosa que hace el Estado, nos preguntamos, ¿debiera hacerlo el Estado? ¿Es una competencia del Estado nacional? ¿Es una competencia del Estado provincial, municipal? ¿Es una cosa que lo haría mejor el sector privado? Ahora te pongo entonces, la pregunta sí. así entonces. A la gente que nos está viendo en su casa, la desregulación que vos estás llevando a cabo en este mandato del presidente Milei, ¿en qué cosas les va a cambiar la vida este año? Mira, vos tenés dos grandes líneas que tienen un efecto directo en la gente. El primero es lo que nosotros llamamos la motosierra 2.0 o la motosierra. Nosotros simplemente la 2.0 es cómo nosotros vamos ajustando esa estrategia. Esa estrategia quiere decir, vamos a bajar el tamaño del Estado. Y vos me decís, ¿y eso por qué a la gente es importante? Es importante porque cada peso que gasta el Estado es un impuesto que le tengo que cobrar a la gente. Entonces, si yo logro bajar el peso del Estado, quiere decir que le voy a cobrar menos impuestos a la gente. Quiere decir que antes la gente de su ingreso, del dinero que ganaba con su trabajo, le tenía que dar una parte al gobierno y el gobierno la gastaba por él o por ella. Y ahora decimos, no queremos que el gobierno la gaste por él o ella, le vamos a devolver ese dinero al individuo. Entonces, bajar el gasto es bajar los impuestos. ¿Qué impuestos se bajaron ya en el año 2024? Bueno, ¿cuál fue el más importante que se bajó? Que se bajó bestialmente, el impuesto inflacionario, que a su vez es un impuesto que pagan primordialmente los que menos tienen, y por eso se explica la caída dramática de las tasas de pobreza en Argentina.
bajamos el impuesto país, el impuesto a las ganancias terminó en niveles muy inferiores a los que había en 2022, bajamos aranceles, bajamos muchísimos impuestos, bienes personales, que es importante para que los capitales vuelvan a Argentina y que se empiece a crear trabajo. Y ese trabajo de la motosierra que continúa es la que permite que se sigan bajando impuestos. La semana pasada el ministro Caputo anunció 2 bajas adicionales de impuestos. Sí, seguramente las estuvieron discutiendo. Las retenciones, productos regionales, desaparecieron las retenciones de los productos regionales, se bajaron las retenciones a productos de la pampa húmeda hasta mediados de año, y se bajaron los impuestos muy grandes que teníamos, los impuestos a los automóviles. Entonces, digo, ese es un proceso que va a continuar. ¿Cuál es el proceso? Nosotros vamos a hacer para la gente el mejor esfuerzo para reducir el peso del Estado. Y cada peso que ahorramos es un peso que va a implicar menores impuestos para la gente. Esa es una línea, perdón, Cristina. Y la segunda línea es la de la libertad económica, que tiene que ver más estrictamente con la desregulación, que es básicamente sacarle el pie de encima a la gente en términos de menos trámites, menos complicaciones, más libertad para trabajar. Y me parece que eso también lo vamos a ver en crecimiento económico, lo vamos a ver en más y mejores empleos. Y bueno, esas son las 2 líneas centrales que trabajamos en lo económico. Hay un paralelismo que me parece que está implícito en tu discurso, en lo que vos vas tuiteando, que es que regulaciones son igual a privilegios para algunos sectores que disfrutaban de un mercado cautivo. Pero ahora déjame que ponga el dedo en la llaga. Dale. Porque sigue el régimen de Tierra del Fuego, que cuesta un montón de plata. Creo que en un artículo tuyo leí que 519.000 millones de dólares, y eso sigue ahí. Sí, sigue ahí, pero realmente modificado, porque vos te acordás que el año pasado nosotros habilitamos para que la gente pueda importar de manera libre, sin aranceles, a través del régimen de courier. Entonces, si vos querés comprar un celular, que es, digamos, quizás el producto emblemático de la protección de Tierra del Fuego, hoy ya el argentino, que quizás el que viajaba al exterior, ¿no? Había gente que viajaba al exterior, a Miami, a Europa, se compraba sus celulares y lo traía como equipaje y no pagaba aranceles por ello y tenía la posibilidad de acceder a ese celular. Hoy esa posibilidad la tienen todos los argentinos, ¿no? ¿Vas a desregular en la medicina como te pide Cristina? No? Bueno, pero la medicina es impresionante lo que hemos hecho, ¿no? Porque hemos hecho muchísimos cambios. Estamos muy contentos son muy porque caros los remedios acá. Los comparás con algunos en España y es una locura. Los medicamentos salen 5 veces lo que valen en España. Escucha eso, valen 25 veces lo que valen en India. Es una situación que heredamos de muchísimos años. El precio de los medicamentos cayó 1/3 desde que Javier llegó al gobierno, así que, venimos con un proceso interesante. Nosotros hemos hecho una serie de medidas tendientes a eso, en particular, que hay que recetar el valor genérico del medicamento y no la marca. Hemos cambiado la receta electrónica, que es la que básicamente nos permite verificar que efectivamente eso ocurra. Hoy, por ejemplo, hace unos meses ya la venta de medicamentos online es una realidad en Ciudad de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires lo tienen prohibido, ¿no? Y entonces eso es lo que básicamente genera más transparencia en los precios y permite que los precios bajen. Hemos sacado medicamentos que estaban atrás del mostrador, lo hemos traído a la góndola, entonces también uno ve la diversidad de precios. Bueno, el resultado de eso es que el precio de los medicamentos, que coincido contigo, sigue siendo alto y que sobre lo cual vamos a seguir trabajando, pero incansablemente, viene en una trayectoria de descenso bastante sostenida. Federico, entiendo la desregulación, que era una mala palabra hasta hace no poco tiempo. Creo que Javier Milei ha sido muy exitoso en su trabajo de divulgador cuando era panelista y luego candidato, que fue un trabajo muy importante y que puso en valor la idea del orden fiscal, ¿no? Que era una mala palabra en la política argentina. Sí, correcto. ¿Cuál es tu visión de lo que se llama la batalla cultural y que en este momento está en el centro del debate, ¿no? Sí, no, yo creo que es absolutamente central, creo que es el punto número 1, creo que ahí es donde... El número 1. Sí, porque básicamente define el marco, ¿no? Define lo que es políticamente aceptable, o sea,
hoy me comentaba Javier, o sea, el mensaje no hay plata, ¿no? Entonces que la gente lo entiende porque terminan siendo mensajes de sentido común, que un gobierno no puede, como una familia no puede sistemáticamente gastar más de lo que ingresa, o sea, es una familia o una empresa que básicamente gasta más de lo que le entran por las ventas que hace, inexorablemente va a ser una situación dificultosa. Entonces, pero el sentido común había sido tergiversado. Quizás te lo puedo ilustrar con algo de hoy mismo, de una cosa que expliqué hoy a la mañana. Digo, para traer la realidad de lo que Inca. Es lo del Inca. Lo del Inca. Porque también es cierto que a veces ese marco regulatorio era un marco regulatorio que se usaba para tener un beneficio, ¿no? Que también en algún punto también nos retrotrae un poco, digamos, a las críticas que nosotros podemos tener a la marcha del fin de semana. Pero fíjate en el Inca, qué increíble esta historia. ¿Te gustó lo que dijo el presidente en Davos o te pareció confuso? A mí me parece que fue clarísimo lo que dijo el presidente, que es que nosotros como liberales somos absolutamente respetuosos de las decisiones individuales y privadas de las personas. Para nosotros el artículo 19 de la Constitución, que dice que los actos privados de las personas están fuera del alcance de las leyes, es casi como una verdad sagrada. El presidente creo que en esto fue absolutamente claro. Creo que lo que pasó el sábado fue simplemente una utilización política de algo que nosotros no habíamos dicho y que creo que el presidente fue clarísimo en su defensa de las libertades individuales. ¿Te acordás cuando fue la marcha de las universidades? Sí. Ahí también una marcha de las universidades. ¿Y por qué se marchaba? No se marchaba por la universidad no arancelada, porque el presidente había sido contundente que no iban a arancelar la universidad, como ha sido contundente acá, que él es un defensor de la libertad individual. Yo dije en aquel momento, ¿por qué se marcha? No, es la marcha por los contratos de la universidad pública, no es por la universidad pública, es por los contratos de la universidad pública. Entonces lo que nosotros pensamos es que muchas veces vos construís un relato, construís una historia, pero que en realidad eso es de alguna manera una justificación para crear Estado, crear privilegios, etc. Por eso yo tuiteé el sábado, dije, para cada caja un derecho. Creo que hay las dos cosas, Federico, que por un lado hay quienes hacen utilización política, pero por otro hay gente que genuinamente se sintió ofendida, porque el párrafo, al incluir entre uno de sus términos lingüísticamente analizado, un ejemplo con homosexuales y luego pedofilia, conectaba el párrafo las dos cosas. Claro, pero por eso me parece que... Por ahí hay gente que genuinamente se sintió dolida u hostigada. Puede ser, pero lo que sí quiero decir es que el presidente fue contundente, porque cuando se generaron dudas respecto de lo que el presidente había dicho, el presidente saca un tuit donde clarifica con contundencia absoluta, así como clarificó en su momento. Yo no estoy discutiendo el no arancelamiento de las universidades. Dijo acá, yo no estoy discutiendo la libertad individual en la que creo y creemos todos nosotros profundamente. Lo dijo clarísimo. Entonces, el que no quiso escuchar la aclaración del presidente, el que no quiso escuchar que el no arancelamiento de las universidades no estaba en cuestión, el que no quiere escuchar que la libertad individual no está cuestionada por nosotros, todo lo contrario, es más, nos gusta la diversidad, nos gusta que la gente elija libremente como quiere elegir. Bueno, digo, por eso me parece que en algún sentido, se manifestaron políticamente, porque no estaba en cuestionamiento lo que supuestamente estaba en cuestionamiento. Y fíjate, si me permitís contarte lo del Inca, porque es una historia increíble que dimos a conocer hoy. El Inca, claro, durante el kirchnerismo empezó a crecer en militantes, ¿no? Más militantes, más militantes, más militantes. Bueno, hay que bancar todos estos militantes. ¿Dónde sale la plata? Entonces el Inca dice, bueno, donde más fácil puedo sacar la plata es de las salas cinematográficas, porque yo tengo potestad de cobrarle un impuesto a las salas cinematográficas, ¿ok? Entonces le puso un impuesto a las salas cinematográficas y le puso un impuesto que las películas que se representaban en muchos cines, que eran en general las películas más exitosas, le ponía un impuesto prácticamente, yo te diría, prohibitivo. Está explicado, hoy lo explicamos a la mañana. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que se cerraron salas de cine. Que, por ejemplo, en 2024, de los 800 títulos que se estrenaron en la zona del AMBA, en Buenos Aires y alrededores, ¿sabes cuántos llegaron al interior? 200. ¿Okay? Porque claro, si vos sumás salas pequeñas en el interior y cada una de esas salas te implica un impuesto mucho más grande, a vos no te rinde eso. Entonces, ahora, cuando vos lees la resolución, es extraordinaria la resolución
que hizo el Inca en su momento, porque todo el argumento es que ellos quieren defender el cine y que quieren defender la diversidad. Y entonces usan eso como un argumento para cobrarle un impuesto al cine y destruir el cine en el interior, ¿no? Entonces yo por eso digo, y con eso te termino, que hay mucha hipocresía en todo esto, porque vos usás una causa noble, y el presidente mismo usó esa expresión, para construir un relato que a la postre lo que busca es defender algún privilegio o hacer alguna caja y conseguir recursos del Estado. Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. La última pregunta tiene que ver con la tapa de esta revista, la revista The Economist, una de las más prestigiosas del mundo en materia de análisis económico. Dice: la revolución contra la regulación. Sí. Y cuando abrís en el artículo principal, dice: sigan el ejemplo de Milei, y habla de tu ministerio, de la planificación para hacer la desregulación. Y le dice a Estados Unidos y a Europa que sigan el ejemplo de Milei. Seguramente esto profesionalmente para vos, ¿la tenés en papel? No, regalámela, perfecto. Okay, gracias. ¿Quién más le pidió a Argentina guía para desregular? Estados Unidos es uno, y también Italia. Sí, también Italia. No, y te digo que hay muchísimo interés de muchísimos políticos en Latinoamérica. O sea, en toda Latinoamérica se está viendo la gestión de Milei con muchísima atención. Creo que todos nosotros, somos todas economías que estamos muy sobrereguladas, porque el discurso, que en algún sentido también a lo que el presidente Milei iba, ese discurso, digamos, muy pro Estado, que ha prevalecido en el mundo occidental en los últimos años, ha llevado eso. Entonces, todo el mundo está, consciente de esto, o mucho más consciente. Vos sabés que hace un año, Mario Draghi, que es un político, fue presidente del Banco Central Europeo, fue primer ministro de Italia, escribió una nota que decía justamente esto, porque vos fíjate que en Europa vos tenés una doble regulación, porque tenés la regulación del país y después tenés la regulación de la Unión Europea arriba, ¿no? Estados Unidos, yo creo que Elon Musk era una persona que había sufrido mucho la sobreregulación en su actividad espacial, porque una actividad sumamente regulada, pero si vos vas a toda Latinoamérica es muy, por todos lados hay. Entonces hay muchos candidatos presidenciales en Latinoamérica que se están conectando para decir cómo se hizo, pero no solo la desregulación, porque esto es un tema interesante, no solo la desregulación. Cobren la consultoría, cobrenla en dólares. Sino el equilibrio fiscal. Y que entren al Banco Central. Cristina, el otro día me decía un posible candidato en Colombia, me decía: yo quiero ajustar, bueno, yo creo que puedo ajustar un punto del PBI el déficit fiscal. Tenés laburo después. Entonces, y yo le decía: pero ¿y por qué un punto? Si Javier Milei hizo 5 puntos en un año. Y entonces me dice: ¿cómo 5 puntos del año? No puede ser eso. Digo: sí, hizo 5 puntos. O sea, es un hecho que hizo 5 puntos. Entonces, creo que Javier está cambiando también el paradigma de lo que se considera posible y de lo que considera no posible. Y muchas cosas que se pensaban que eran imposibles, ahora gracias a la gestión de Milei se consideran posibles. Y eso creo que ha llamado mucho la atención. Así que no, hay mucho interés de Europa, de Japón, de países latinoamericanos, sí, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar que esto funciona en Argentina, no en el resto de los países. Te iba a decir nuestro foco está acá. La vara está en el resultado. Olvídate. Gracias, Federico Sturzenegger, por estar en este primer programa. A tu primer programa.